Bienvenidos jóvenes, estamos en nuestro tema número 5 de la clase de formación cristiana. El día de hoy tenemos un tema realmente importantísimo. Este tema, jóvenes, ustedes los van a aplicar todos los días de su vida. Hasta el día en que usted se muera, va a necesitar aplicar este tema de aquí, que se llama libertad y responsabilidad. Por eso yo considero, jóvenes, que materias como formación cristiana, como desarrollo humano integral, son las materias quizá más importantes de toda la vida, porque las vamos a aplicar hasta el mismo momento que nos estemos muriendo. Hasta en ese momento vamos a aplicar estos conocimientos. Entonces, por favor, mucha atención, porque vamos a reflexionar entre el equilibrio entre la libertad y la moral. Muy bien, como experiencia vamos a observar el siguiente video y luego voy a pedirle su participación para registrárselos como participación en clase. Entonces, mucha atención con el siguiente video. Observen lo que sucede antes, durante y después. Aquí les comparto. Muy bien, aquí termina este cortísimo video. Ok, voy a pedir la participación. A ver, vamos a ver quién no tiene puntos todavía en participación para que se los gane. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, está... Christopher, no, Christopher sí tiene participación. Emily Méndez. Emily Méndez, ¿me escuchan? Sí, profe. A ver, Emily, dígame, ¿cuál será el mensaje del video que usted observó? Es que a la niña es como que, no sé, como que le cae mal a todos. La tratan mal. Yo, profe, yo. Ya, primero como que la tratan mal. Ya, bueno, esa es la una parte. Víctor, ¿quiere participar? Gracias, Emily.
Que como la niña estaba viendo el pajarito que gritaba, después a la niña la castigaron de forma injustamente, la niña gritaba que quería salir y El ella se mensaje. sintió como el pajarito. Eso, ya por ahí vamos Profe, el acercándonos al tema. mensaje es que todos debemos ser libres. Ya, muy bien. A ver, Ariadne. La niña al inicio, Ariadne Vinuesa, la niña al inicio, ¿cómo trataba al pajarito? Hasta ¿cómo se dice? Lo pateó. Lo Lo tapó encerró. con una sábana. Exacto, tapó la jaula con una sábana y Lo todo encerró. oscuro y lo encerró encima de eso dentro de la casa. Ya que estaba encerrado en la jaula, encima de eso lo metió a la casa con la cobija y todo eso. Muy bien, y luego, ¿qué pasó? ¿A ella qué le pasó? Lo Él Mismo, no Lo se que mismo. le sentía hicieron libre. exactamente, es como que el karma, ¿verdad? Dio vueltas la vida y le tocó vivir a ella la misma experiencia. Después de esa experiencia triste que ella lloró porque fue castigada, porque la dejaron sin recreo, encerrada en el aula y todo eso, ¿cuál fue la reacción de ella? Cuando llegó a la casa, ¿qué hizo con el pajarito? Lo dejó libre. Lo Dejó dejó libre. libre. Pero Exacto, es decir, aprendió la lección. Y la lección, jóvenes, es de que debemos tratar a los demás como nos gustaría que a nosotros nos traten y que no tenemos que hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Eso está escrito en el Evangelio, nos enseña Jesús y también de esto trata el tema del día de hoy, jóvenes, del valor de la libertad. Esta niña en el video aprendió a fuerza de lágrimas cuánto vale ser y estar y sentirse libre realmente, y por eso pues este tema es súper importante. Ahora quiero preguntarle a Samara, para usted Samara, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es que tú puedes hacer lo que te plazca. O sea, digamos, quiero ir a McDonald's, voy a McDonald's porque, o sea, nadie me va a impedir que yo vaya a McDonald's. Pero obviamente, si uso mucho la libertad, o sea, en exceso, obviamente eso va a ser malo, porque también me va a perjudicar. O sea, tengo que como que controlar el ser libre. Libertad. Siempre con conciencia. Mantener un equilibrio usando Sí. nuestra conciencia. Pensar Ajá. antes de actuar. Controlar la libertad porque también nuestros padres nos tienen que mandar. Claro, O sea, tenemos que nuestro contar padre Cállate. tiene derecho entre nosotros. No, porque de lo cállate. contrario, a ver, por favor, jóvenes, nadie, absolutamente nadie puede decirle que se calle a una compañera. Nadie. Por favor, el máximo respeto. No sé de quién provino eso, pero le llamo la atención y le pido que no lo haga y que no interrumpa de esa manera a la compañera. Todos tienen el derecho de expresarse y todos merecen respeto cuando se expresen. Espero que no vuelva a suceder. Entonces, jóvenes, les decía que ustedes más bien plantearon muy bien este tema de que la libertad es esa posibilidad que yo tengo de elegir y que sin embargo, si yo utilizo mal esa posibilidad, ese poder que yo tengo de elegir, cuando yo lo utilizo mal, se transforma en libertinaje. Y si yo no guío mis acciones con mi conciencia, eso tan bonito, tan bueno, tan hermoso que se llama libertad, puede terminar haciéndome un gran daño a mí mismo. Porque es cierto, como decía Tamara, soy libre para ir a un McDonald's o para ir a otro lado. Tengo esa libertad. Pero así como es algo valioso esa libertad, hay personas que usan esa libertad y dicen, no, mejor yo no quiero buscar trabajo ni ir a trabajar. Prefiero robar. O alguien puede decir, no, yo prefiero mejor, no voy a ir a la escuela, no voy a ir al colegio. Prefiero ir a fumar drogas aquí en los callejones, por aquí en mi barrio. Es decir, la misma libertad a unos los conduce hacia lo bueno y a otros los conduce hacia lo malo cuando no piensan antes de actuar. Por eso les decía, jóvenes, que este tema a usted le va a servir toda la vida. Por tanto, jóvenes, la verdadera libertad consiste en utilizar bien nuestra conciencia, nuestra inteligencia para tomar las mejores decisiones para siempre elegir hacer el bien y evitar siempre el mal. Entonces, bueno, con esto hemos respondido también a la segunda pregunta. A ver, aquí le quiero preguntar, a ver, vamos a pedir la intervención de
Otro compañero, vamos a ver, de Dafne, Dafne Jiménez, la compañera Dafne. ¿Usted, Dafne, considera que la libertad ha existido siempre o no siempre? Sí, siempre ha existido. Sí, porque somos libres. Nadie nos puede impedir. Ya, Dafne, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, cuando en época de la colonia los europeos iban a África, cazaban a los africanos y los traían a vender como esclavos en América? ¿Verdad que ha existido un tiempo en la humanidad como que Ajá, sí ha existido como ese que sí tiempo. existió la esclavitud y más bien para ciertos grupos de personas no existió la libertad, ¿verdad, Dafne? Ajá. Bien, entonces, Dafne, en ese sentido, pues han habido páginas oscuras de la historia de la humanidad donde la libertad ha sido reprimida o ha sido eliminada. Pensemos un momentito en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan libres eran los judíos dentro de los campos de concentración? Usted podría decir, profe, pero yo creo que ahí nadie era libre, pues si todos estaban en el campo de Los concentración obligaban. No, solamente esperando la muerte. ellos tenían una pequeña cierta posibilidad de libertad, digamos, podían salir, digamos, que a la esquina, sí, digamos. Ni tanto Profe, salir, yo porque siento todo que era en el encerrado. tiempo, Samara, diga Samara. yo siento que desde el tiempo de mucho, o sea, muy, muy atrás, no existía la libertad. Por ejemplo, en el tiempo de Egipto ya había lo que eran el esclavismo y todo Claro, eso, y luego no eran libres las mujeres. Por ejemplo, la mujer no trabaja porque, o sea, yo te mando y todo eso, y Por la entonces no desigualdad. hubo libertad en sí, como que recién, o sea, no recién, pero ya hace poquito nomás es como que ya todos somos libres, ya, pienso yo. excelente. Gracias por su aportación, Samara. Efectivamente, esto corrobora lo que estábamos dialogando con Dafne, de que han habido episodios de la historia de la humanidad muy negativos, donde a la libertad se la ha hecho pedazos sin respetar a nadie. Y los seres humanos, como especie humana, deberíamos sentir vergüenza de ese pasado oscuro, donde no se respetó la libertad. Porque la libertad es un bien tan preciado que tenemos que respetarlo y reconocerlo a todos como un derecho que todos lo tenemos por el hecho de ser personas, siempre y cuando usemos la libertad, obviamente, para hacer el bien, para vivir en paz y en armonía con los demás, ¿sí? Entonces, jóvenes, pues efectivamente sí se han dado estas cosas donde no se ha respetado la libertad, trayendo terribles consecuencias para la sociedad. Porque hay personas que piensan que no, eso no va a traer ninguna consecuencia, no pasa nada, porque hoy en día, jóvenes, si bien es cierto, es muy raro que veamos a personas que las amarran con cadenas y que los tienen como esclavos. Quizá ya no se da tanto eso como en la colonia, pero hoy en día pueden haber otras formas de esclavitud. Por ejemplo, una forma de esclavitud, la que Oír la ejerce la droga respecto a los que son adictos. Una persona que se vuelve adicta a la heroína, a la cocaína, etcétera, esa persona ya no va a ser libre para vivir, porque se encuentra esclavizada y dependiente y amarrada a esa droga. Y si no consume esa droga, siente que se va a morir. Y con tal de consumir esa droga, aunque sea, no le importa robar o matar a otras personas. Es decir, hay factores que arruinan nuestra libertad. Y nosotros como jóvenes cristianos, como jóvenes que estamos educándonos y formándonos, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son esos factores que me pueden robar mi tesoro de la libertad. Ese tesoro de la libertad te lo pueden robar las malas amistades. ¿A cuántos jóvenes no los han perdido las malas amistades, jóvenes? Malas amistades que los influyen a hacer cosas negativas, que a desobedecer a los padres, que a iniciarse en el consumo de las drogas, que a iniciarse en escaparse de la casa, que a iniciarse a veces en el robo de pequeñas cosas y que después terminan robando cosas mucho más grandes y que terminan en la cárcel o terminan incluso muertos. Qué terrible entonces cuando no se usa bien la libertad. Por eso nosotros estamos llamados con este tema, pues a aprender a utilizar bien nuestra libertad. Y aquí viene otra pregunta. ¿Quién nos dio la libertad? Y alguno de ustedes lo mencionó, pues Dios nos ha dado esa libertad, nos creó libres.
Pero aquí viene otra pregunta. Si Dios sabía que podíamos utilizar la libertad para hacer el mal, ¿no hubiera sido mejor que no nos dé esa libertad? ¿Qué dice ante esta pregunta? ¿Qué nos dice Víctor Delgado? Dios hace las cosas con un propósito. Mamá me dio la libertad. Excelente. Es decir, el propósito de Dios al darnos la libertad no fue para que la usemos para el mal. Eso ya depende netamente de nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos libertad en el sentido positivo. Hay varias clases de libertades, jóvenes. Incluso, me estaba olvidando de esta parte que mencionó Anthony Guzmán también hace un momento. Anthony decía que dentro de los campos de concentración nazi, probablemente tenían unas pequeñas libertades. Bueno, él hablaba de que podían salir a la esquina, pero en realidad los campos de concentración estaban encerrados, era dentro de un territorio, de un terreno grande, pero todo estaba cercado, todos no podían salirse de ahí. Pero hay un escritor que se llama Viktor Frankl, famosísimo, por un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Este hombre, judío, él sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz. Y él narra que dentro del campo de concentración, la única libertad que todavía les quedaba y que nadie se las podía quitar, era la libertad de cómo reaccionar frente a esas circunstancias que ellos no podían cambiar. Los pobres judíos, lamentablemente, por más que sufrían y lloraban y se morían en estos campos de concentración, no podían cambiar esa realidad, porque los opresores estaban armados hasta los dientes y eran muy crueles y todo. No podían cambiar eso. Pero dice este escritor, ellos sí tenían la posibilidad de qué hacer frente a esas circunstancias. O me doy por vencido y dejo que el enemigo me venza y me mate, o sigo luchando por mantenerme vivo. Entonces este doctor, Viktor Frankl, él dice que él se dio cuenta que asesinaban con mayor frecuencia a los judíos que se encontraban enfermos o a los que ya no podían trabajar. A los que estaban fuertes y sí podían trabajar, los dejaban vivos un poco más para que sigan trabajando en las minas, en fábricas de acero, qué sé yo, cosas así. Entonces, él dijo, aquí yo tengo libertad. Tengo la libertad de deprimirme, de decaer, de bajar los brazos, de ponerme a llorar, o simplemente dejar de alimentarme, dejar de comer la poca comida que le daban, dejar de comer para morirme lo más rápido posible o para que los nazis me maten. Esa es la una opción. Y la otra opción es seguir trabajando, dar lo mejor de mí, animarme yo mismo a luchar y a soñar con la libertad que algún día se terminará este infierno del campo de concentración y volveré a ser libre. Entonces él eligió lo segundo. Él eligió luchar por su vida, tratar de trabajar de la mejor manera posible para que no lo maten los nazis y efectivamente logró sobrevivir a ese campo de concentración. Entonces él decía, esa es la última de las libertades y nadie nos puede quitar esa libertad, aunque estemos encerrados, presos en un campo de concentración, somos libres de elegir cómo reaccionar, cómo comportarnos ante esas circunstancias que no se pueden cambiar. No somos libres de elegir cuando no conocemos las posibles consecuencias de lo que elegimos. Tampoco elegimos libremente cuando nos dejamos llevar por el miedo, la moda, las costumbres o los caprichos en nuestras elecciones. Este es un punto importante también, jóvenes, porque cuando existe miedo o violencia de por medio, obviamente que no somos libres para elegir. Ya vamos a analizar un poquito más a fondo este tema, ¿sí?